Yo soy Isabel Salas y el día de hoy toca video. Antes que nada quiero agradecerles porque ya llegamos a los 400,000 suscriptores en YouTube. De verdad que estoy súper feliz. También quiero mencionarles que no sé si se hayan dado cuenta, yo creo que sí, pero cambiamos el intro del canal y este intro es gracias a Miguel Sandoval. De verdad, Miguel, muchísimas gracias. Por aquí les voy a dejar su Instagram para que le den un vistazo. Su trabajo es tan bonito, o sea, este intro que me hizo es hermoso. Él va a empezar también su canal en YouTube, así que por aquí les voy a dejar toda su información. Igual les dejo su Instagram y canal en la caja de la descripción. Y bueno, el tema del que vamos a hablar hoy es un tema que para mí es muy interesante por dos aspectos en especial. Número uno, porque entra en el ámbito de la medicina y de los grandes avances tecnológicos que se han dado en ella. Y por otro lado, entra el aspecto psicológico, algo que nos puede llegar a afectar a muchos jóvenes, como lo es el suicidio. Y bueno, antes de empezar a contarles la historia, quiero mencionarles que esta historia tiene temas muy sensibles. Tiene imágenes muy fuertes, así que bueno, si son personas muy asquerosas o que se impresionan muy fácilmente, les recomiendo no verlo, y de igual manera les recomiendo tener discreción. Katie Stubblefield, creo que así se pronuncia su apellido, era una chava de 18 años. ¿Y quién era Katie? Bueno, Katie era una niña que de pequeña era muy intrépida, muy divertida, muy linda, muy llena de vida. Sin embargo, sus familiares mencionan que mediante fue creciendo, se fue haciendo demasiado perfeccionista. Siempre quería ser lo mejor en todo, la mejor deportista, aunque no jugara todos los deportes, la mejor estudiante, quería tener las mejores calificaciones. Entonces siempre se ponía mucha presión sobre sus hombros. Era muy buena, era muy humilde, era muy linda con los demás, pero con ella era demasiado exigente. Incluso ella misma llegó a decir que ella jamás se llegó a ver bonita frente al espejo, cuando sus familiares y sus amigos mencionaban que era una mujer muy bella, tanto exterior como interiormente. La familia de Katie se mudaba mucho, entonces en ese sentido ella no tenía mucha estabilidad. Cuando se acostumbraba a una escuela, ciertos compañeros la cambiaban de escuela, la cambiaban de casa, la cambiaban de todo. Y bueno, eso era algo que a ella no le agradaba mucho. Cuando estaba en preparatoria se enamoró de un chavo, un compañero de su escuela, y mencionaban que había demasiada seriedad en esa relación, que ya estaban hablando de matrimonio cuando apenas iban en la preparatoria. Y es que muchos creían que por lo mismo que la vida de Katie era tan inestable, lo que ella ya quería era como una rutina, era una estabilidad, y ella lo visualizaba con un matrimonio y pues estaba enamorada. Entonces prácticamente lo que ella quería era casarse, era tener una estabilidad y era estar con el amor de su vida. El último año de preparatoria de Katie fue muy difícil. El año anterior a este, ella había sufrido ciertas complicaciones gastrointestinales, tuvieron que ir al doctor en varias ocasiones, le tuvieron que practicar varias cirugías y por complicaciones de su apéndice le tuvieron que extirpar esta. Después de esto, su familia se vio pues en una crisis porque despidieron a sus padres del trabajo. Entonces pues bueno, estaban viviendo muchos problemas, estaban viviendo una gran inestabilidad, y de repente lo que derramó el vaso de agua fue que el 25 de marzo del 2014, cuando ella tenía 18 años, tomó el celular de su novio, donde descubrió que tenía mensajes con otra chava. Ella, obviamente molesta por lo que había visto, y de la misma manera en que quizás cualquiera de nosotros hubiera reaccionado, le pidió explicaciones a su novio del por qué tenía esos mensajes en su celular, y su novio lo único que hizo fue terminar en ese momento la relación. A Katie le afectó muchísimo, quizás no tanto el hecho de que le haya encontrado los mensajes, sino el hecho de que a su exnovio no le importó absolutamente nada y simplemente dijo, bueno, ¿sabes qué? Aquí se terminan las cosas. Katie estaba tan afectada que fue a casa de su hermano Robert, y ahí mencionan que ella se la pasó en el celular yendo de arriba para abajo, que estaba mandando mensajes como a medio mundo, quién sabe a quién. Su hermano le marcó a su madre para que fuera a la casa para poder ver qué podían hacer con ella, porque de verdad estaba muy mal. Y mientras ellos dos, su hermano y su madre, hablaban afuera de la casa de lo que estaba pasando, Katie se metió a una de las habitaciones de su hermano, cogió una escopeta que tenía él, se la puso en la barbilla y disparó.
Tuvo muchísimas cirugías en su rostro y es que quedó literalmente un hueco dentro de su rostro. O sea, no tenía nariz, no tenía entrecejo, no tenía boca, solo tenía las comisuras. De verdad, su rostro quedó destruido. Katie no tenía rostro y fue un milagro que haya sobrevivido. Su cerebro estaba literalmente expuesto, estaba expuesto a infecciones de todo tipo y bueno, en cualquier momento podía fallecer por una infección. Este acontecimiento, junto con lo que pasó un año después, Katie no lo recuerda para absolutamente nada. Obviamente en ese momento los doctores no se preocupan mucho por la estética de la cara, ellos lo único por lo que se preocupan es por preservar la vida y de la manera en la que ellos pudieron mantuvieron viva a Katie, pero pues su cara quedó totalmente desfigurada. Utilizaron varias partes de su cuerpo, su piel abdominal, sus tendones, para poder reconstruir dentro de lo que se pudiera su rostro. Sin embargo, lo que quedó de su rostro pues no se podía considerar un rostro humano. Además de la estética, Katie perdió muchas de sus funciones, tenía problemas para ver, tenía problemas para comer, tenía problemas incluso para moverse porque el disparo afectó también su cerebro. Entonces, bueno, literalmente se afectaron casi que todas las funciones de su cuerpo. Este fue el segundo rostro de Katie, el cual ella denominaba el rostro de Shrek. Ella sabía que no era estéticamente bonito y aunque a pesar de que nunca lo pudo ver, ella podía sentirlo con sus manos, sentía las irregularidades de podía escuchar lo que las personas decían cuando andaba por la calle y bueno, era algo muy incómodo para ella. Tiempo después a Katie le ofrecieron un trasplante de rostro para poder mejorar la estética de Y el trasplante de rostro no iba a mejorar en sí su salud o su función vital, sin embargo, pues obviamente era algo muy importante tratándose de la estética y de cómo la gente tenía una percepción de ella. Katie estuvo más de un año en lista de espera hasta que la donante Andrea Schneider apareció. La historia de Andrea también es muy curiosa y es que Andrea era toxicómana, es decir, ella era adicta a las drogas y esto era porque su madre había sido toxicómana y había consumido drogas durante el embarazo, por lo cual Andrea había nacido con drogas en su organismo. Ella ya se había sometido a programas para desintoxicación, ya había intentado acudir a ayuda, había podido recuperar su relación con su abuela, sin embargo, lamentablemente terminó muriendo de una sobredosis. Debido a que Andrea falleció a la corta edad de los 31 años, fue Sandra quien decidió que su cuerpo y los órganos de su cuerpo serían donados para quien lo necesitara. Todos sus órganos se donaron a distintas personas que lo necesitaban, desde sus ojos, sus riñones, sus pulmones, su hígado, y fue su rostro el que se donó a Katie. Antes de la cirugía se les explicó a la familia y a Katie de los riesgos que la cirugía podía conllevar, y es que la piel, sobre todo el rostro, es un órgano complejo y difícil de trasplantar. Y la cosa es que hay muchos nervios, muchos vasos en el rostro. Es algo que se debe trasplantar con muchísimo cuidado. Y la cosa aquí era que realmente, como les decía anteriormente, el trasplante del rostro no era algo que iba a mejorar la función vital, o sea, no era algo para preservar la vida o mejorarla. Sin embargo, era algo ya más bien estético por salud emocional de Katie. Obviamente Katie lo único que deseaba era tener un rostro normal, era que la gente ya no la viera raro al caminar, ya no cuchicheara mientras ella estaba por ahí. Entonces pues ella aceptó. Antes de la cirugía hubo una gran polémica en si operar a Katie o no operarla por lo siguiente. La razón por la que Katie se desfiguró el rostro fue por un intento de suicidio. Gran parte de la cirugía la estaba costeando el gobierno. Un suicidio no es lo mismo que alguien se haya quemado el rostro, que alguien le haya disparado a otra persona, que alguien la haya atacado un perro, por ejemplo. Resulta que antes de Katie habían hecho una cirugía como la de Katie, de trasplante de rostro, a un señor que se había intentado suicidar. Su cara de igual manera quedó pues desfigurada, le hicieron el trasplante, salió muy bien. Obviamente el rostro no queda igual que un rostro totalmente normal, pero pues la apariencia física mejora muchísimo a comparación de cómo estaba antes. A pesar de esto,
este señor 2 años, 3 años, no recuerdo muy bien, después se suicidó. Entonces esto es una pérdida muy importante. ¿Por qué? Porque no cualquiera dona sus órganos, porque la cirugía es una cirugía muy costosa para el gobierno, una cirugía muy larga para los cirujanos, y bueno, ese dinero, ese rostro, esa donación, ese órgano se pierde, por así decirlo. Hay una lista inmensa de personas que están esperando por trasplantes, y el trasplante de rostros es muy caro como para que se desperdicie de esa manera, o bueno, de esa manera es que lo ven los médicos. Y es que uno de los médicos que operó a este hombre, en distintas conferencias que daba y congresos, él llegó a mencionar que él jamás volvería a operar a una persona a quien se le hubiera desfigurado la cara por intento de suicidio, porque eso significaba que esta persona tendía más a volver a suicidarse en tiempos posteriores, y más sobre todo cuando tenían ese problema estético en el rostro, que quieran o no es un problema muy grande para la autoestima de una persona y también para la estabilidad emocional. Debido a que Katie había intentado suicidarse y esa había sido la razón de su problema, pues los doctores como que no estaban muy de acuerdo con realizar la cirugía. Sin embargo, la psiquiatra que la vio les dijo que no había ningún problema con Katie, pues ella ni siquiera recordaba el suceso, porque ella anteriormente a ese evento, a los 18 años, nunca había pensado en suicidarse, y porque después de eso el suicidio tampoco jamás había pasado por su mente. Todo lo contrario, ella lo que quería era enmendar lo que había hecho. Ella no podía creer lo que le había hecho a sus padres, porque aparte de que ella había intentado quitarse la vida, pues básicamente sentía que se la había destruido a sus padres y que ahora era una carga para ellos. Otro de los problemas era el gran porcentaje de mortalidad que la cirugía conllevaba posterior a haberla hecho. Antes de ella habían realizado 39 trasplantes de rostro, el de ella sería el número 40, y de esos 39 trasplantes, 6 habían fallecido. Ese 6 en esos 39 significa que el 15% de las personas a las cuales le habían realizado el trasplante morían, y ese porcentaje es muy alto. Ahora, otro problema muy grande es que el órgano de la piel, al ser un órgano externo de otra persona externa a Katie, que ni siquiera eran sus familiares, ni siquiera era su propia sangre, ni nada de eso, pues bueno, era más probable que lo rechazara. Normalmente cuando hacen trasplantes de riñón, cuando hacen trasplantes de hígado, por ejemplo, uno de los más grandes problemas es que las personas rechacen ese órgano al ser ajeno a ellos. Y para este problema se les tienen que dar a los pacientes inmunosupresores. Los inmunosupresores son medicamentos para, como su nombre los dice, inmunosuprimir al paciente. Es decir, que tus propios anticuerpos no ataquen al órgano, porque cualquier cosa externa a ti es atacada por tus anticuerpos. Por eso cuando te enfermas, tus anticuerpos son los que te defienden. En este caso, al igual que un virus, al igual que una bacteria externa a tu cuerpo, el órgano que es tomado como algo externo al cuerpo es atacado por los anticuerpos, y así es como se produce un rechazo. Lo delicado de usar inmunosupresores es que, como se los dije anteriormente, tus anticuerpos son los que te protegen de infecciones, de virus, de bacterias, de todo lo que podría atacar a tu cuerpo. Entonces, si tú lo estás suprimiendo, por ende estás permitiendo que sea más fácil para una gripa, para una bacteria, para un virus atacar a tu cuerpo, y que algo que quizás no iba a ser tan fuerte pues termine, por ejemplo, en una sepsis, en una infección muy fuerte y por lo tanto en la muerte. Pero bueno, los rechazos pueden ser muy peligrosos para el cuerpo porque ocasionan muchos problemas, y al final lo que se tiene que hacer es retirar ese órgano. En este caso sería la piel de Katie. Y obviamente no fue lo mismo cuando le trasplantaron piel de su abdomen para su cara, porque como era su misma piel, pues no había este problema del rechazo. Sin embargo, al ser una piel ajena, pues sí. Y de rechazarla, a pesar de los inmunosupresores, lo que se tendría que hacer es, bueno, volver a ponerle injertos de su misma piel. El problema es que ella ya no tenía como un área tan extensa de piel de donde se le pudiera trasplantar. A pesar de eso, los familiares y Katie decidieron aceptar, decidieron avanzar a pesar de todos los problemas que esto podía causar. Antes de la cirugía, otros 2 pacientes a quienes también se les había hecho trasplante de rostro fueron a visitar a Katie, fueron a hablar con ella y fueron a darle ánimos. Y así inició una cirugía que duraría 31 horas, en donde participaron 11 cirujanos. A mitad de la cirugía hubo un problema, hubo unas diferencias en cuanto a qué iba a proceder,
porque resulta que el rostro de Katie era mucho más pequeño que el rostro de la persona que le había donado la piel. Así que ellos tenían dos opciones: o podían poner solamente el pedacito de rostro que Katie necesitaba, que era, pónganle por ejemplo esto, o poner todo el rostro del donador a la cara de Katie, es decir, abarcar aproximadamente todo esto. Ahora, ¿cuáles eran los pros y cuáles eran los contras? La piel de Katie era de un tono más claro que la piel de la donante. Si ellos solamente ponían en esta parte de aquí la piel de la donante, entonces iba a ver la diferencia del color más oscuro al color más claro de Katie, además de que las suturas quedarían en esta parte de aquí y serían más visibles y por ende menos estéticas. Al contrario, si se utilizaba toda la piel, todo el rostro de la donante, pues bueno, iba a quedar de alguna manera más estético, el color ya iba a quedar más uniforme y las suturas quedarían ya por estas partes de acá y no se notaría tanto, lo podría cubrir el cabello y todo eso. El problema de que si se trasplantaba todo el rostro era que había más probabilidades de que, al ser más la cantidad de órgano externo a la paciente trasplantado, pues había más riesgo de rechazo y por lo tanto la medicación con inmunosupresores tenía que ser mayor. Todo esto los doctores se los comentaron a los papás, salieron para platicarles la situación y para que ellos pudieran decidir qué hacer. Si ponerle a Katie un poco de rostro o ponerle a Katie un trasplante total de rostro. La madre estaba muy asustada porque sabía lo riesgoso que podía llegar a ser trasplantarle todo el rostro. Ella no dejaba de preguntarle a los doctores qué decidirían ellos y el doctor simplemente les decía: es que ustedes qué creen que quiera ella. Hubo un silencio incómodo y su papá respondió. Katie siempre decía que lo que ella quería solamente era ser un rostro más entre la gente. Entonces su mamá se detuvo a pensar y dijo: bueno, es cierto, si Katie sale y se ve las suturas a la mitad de la cara, si sale y se ve sus dos tonos diferentes de piel, pues va a decir: entonces ¿para qué entre a la cirugía? Y quizás los culparía a ellos por esa decisión. Ellos sabían que a Katie no le importaba arriesgarse mientras pudiera ser una persona normal. Así que a pesar de los riesgos, ellos decidieron que el trasplante sería total. Como les digo, Katie salió del quirófano 31 horas después. Le tuvieron que suturar los párpados para que sus ojos no se dañaran. Las suturas quedaron en esta parte de su piel. Le pudieron reconstruir su nariz, le pudieron reconstruir sus labios. Su cara era totalmente diferente a lo que había ingresado. Sin embargo, pues todavía se encontraba muy hinchada. La recuperación de Katie fue buena, fue normal. Hasta ahorita todo está bien, su rostro se deshinchó y a pesar de no ser un rostro totalmente aceptado como normal, definitivamente es mucho mejor que el que ella ya tenía. Y este es su tercer rostro. Un rostro que ya le permite mostrarse con más facilidad ante la gente. 8 meses después de la cirugía de Katie, conoce a la abuela de su donante, Sandra. Ve el rostro que en algún momento fue de su nieta. Katie no es idéntica a Andrea, sin embargo Sandra puede ver en ella su nariz, sus labios, y de alguna manera ve en ella a Andrea y le dice: estás preciosa. Katie mencionó que ella sintió como si fuera su propia abuela y que se sintió muy querida. A su vez, Sandra dijo después que ella tenía muchos deseos de que Katie la llamara ama, tal como lo hacía Andrea. Y bueno, chicos, esta ha sido la historia del día de hoy. Espero que les haya gustado. A mí la verdad me pareció súper interesante. Yo casi lloro cuando lo leí, cuando leí el final con lo de la abuela, que la veía como si fuera su nieta, o sea, veía en ella su nieta. Me conmovió mucho, la verdad. Y me conmovió mucho porque, fíjense, la mayoría de la gente, yo ya doblé la piernita, ya me puse aquí a platicar con ustedes. La mayoría de la gente no ve la donación como algo viable, ¿saben? O sea, no les gusta donar los órganos. Incluso hay departamentos especiales en los hospitales, se los digo porque yo trabajé en un hospital, y hay departamentos especiales de donación de órganos. Y es algo muy complicado y les voy a decir por qué. Cuando una persona está a punto de fallecer, sobre todo cuando son personas jóvenes cuyos órganos pueden ser rescatables para donarle a otra persona, este departamento lo que hace es ir con esa familia y básicamente decirles, o sea, así tal cual, ¿sabes qué? Tu familiar
pues va a fallecer, ya está muy delicado, tenemos esta opción de que puedes donar los órganos de tu familiar para otras personas, para ayudar a la vida de otras personas. Pero imagínense estar en el lugar de esos familiares, o sea, ver a tu familiar ahí a punto de fallecer, que aunque sepas que va a fallecer, pues tú estás en la negación diciendo no, yo no quiero que fallezca, y de repente viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Sí va a fallecer, pero podemos usar su cuerpo, sus órganos para otros. O sea, eso siento yo como que los paniqué en el momento, ¿saben? O sea, que te digan eso en el momento es como, a ver, no, ¿sabes? Eso es su cuerpo y su cuerpo no me lo van a tocar. O sea, se los digo porque es como normalmente reaccionan los familiares, que es totalmente respetable. Y es que la lista de gente que fallece día a día es inmensa, pero la lista de personas que quieren donar es muy pequeña y la lista de gente que requiere donaciones es muy grande. Y bueno, chicos, déjenme en los comentarios si ustedes qué opinan de la donación de órganos. ¿Ustedes donarían sus órganos, sí o no? Díganmelo en la caja de los comentarios. Muchísimas gracias por esos minutitos de tiempo que se dedican a ver mis videos. Espero que tengan una excelente semana. Les mando un abrazo hasta el otro lado de la pantalla y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!